Hola, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast. Yo soy Leo de La Otra Vida y hoy vamos a tratar un tema también muy interesante que es el de los hábitos. Y para eso tenemos otra vez a nuestro querido y amigo Lucho. Buenas tardes, Leo. Encantado de estar contigo una vez más. Y contame, hoy, ¿qué es lo que nos vas a traer? A ver, ¿qué es lo que nos querés Creo explicar? que el otro día hicimos un lindo podcast donde hablábamos de varias cosas de la apertura mental y una de las partes fundamentales de la apertura mental es los hábitos que uno tiene, adquiere y los hábitos que debería cambiar para tener un estilo de vida en orden, digamos. Así que vamos a hablar hoy de la importancia que es tener hábitos saludables para poder desarrollar una mejor calidad de vida. ¿Qué significa tener un hábito saludable? ¿En qué sentido? A ver, ¿Saludable qué? ¿Físico o mental estamos y hablando? estamos hablando en general. Normalmente un hábito es lo que uno hace por una consecuencia de repeticiones de cosas, ¿no? Digamos, un hábito es lavarte los dientes, es un hábito Ujú. y se genera a través de acciones que haces todos los días, que después se convierte en automática. Ya puede ser mental o puede ser física. Estamos de acuerdo que la parte física influye mucho para tener una buena salud mental. Creo que van de la mano. Es muy difícil tener una plena salud mental si no tenemos una salud física y viceversa. Mucha gente, como decíamos la otra vez, por eso retomamos el tema hoy de los hábitos que es muy importante, Ujú. nos manejamos en automático, que quiere decir que uno hace las cosas por sí, por su cuenta, de una forma inconsciente, porque estamos, digamos, programados a actuar de una manera determinada durante el día. Por eso inconsciente es la parte muy importante, que es justo que es lo que habíamos hablado anteriormente, que el inconsciente, que es lo que nos hace hacer las cosas repetitivas, los hábitos, Claro. etcétera, y es una programación que ni siquiera nos damos cuenta que existe. ¿Ok? Entonces, esa parte de hábitos mentales, ¿cómo llegamos según tu experiencia y tu punto de vista, etcétera, cómo llegamos a modificar estos hábitos mentales? A ver, el cambiar de hábitos es algo bastante trabajoso, ¿no? Ujú. Hay que ser realista siempre, porque uno ya está acostumbrado a actuar de determinada manera. No se trata de cambiar todos los hábitos, sino también reconocer primero cuáles son los hábitos que no están siendo, digamos, positivos en nuestro día a día. Cuando uno empieza a hablar de salud mental, de apertura mental, donde busca su mejor versión, donde busca estar equilibrado emocional y físicamente, debe repasar un poquito los hábitos que tiene y muchas veces acciones que cometemos pueden venir por cometer hábitos poco saludables. Entonces, ¿cómo se pueden cambiar los hábitos? Primero reconocerlo. Ok, perfecto. ¿Y cómo hacemos a reconocer un hábito? Porque si nosotros estamos tan programados dentro de nuestra cabeza, Sí, ok, que hacemos las cosas repetitivas, como por ejemplo conducir, estás pensando cuando metes la marcha, metes el embrague, metes la luz de giro, no, lo haces todo en automático, es un programa. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a darnos cuenta de que eso es una programación, es un hábito y que no nos estamos dando cuenta que ese hábito nos está influenciando negativamente? ¿Cómo llegamos a darnos cuenta de ese punto? creo que hay algo que es fundamental reconocer. Yo en el proyecto mío que te comenté que estoy desarrollando en el libro Ujú. y en mi mentoría que se llama Un Pacto para Vivir, el primer punto que toco es fundamental, que es ser sincero con uno mismo. No mentirse. Totalmente, porque exacto que tú decías recién, vas en el coche, no estás pensando lo que estás realmente haciendo porque lo haces por costumbre. Vas conduciendo, muchas veces vas de un punto a otro y si te pregunto qué viste en el camino ni te acuerdas, porque vas con la cabeza en mil cosas. Sí, a veces ni te acordás que si No, pasaste no por el sabemos, camino. exacto, no ¿Qué camino sabemos agarré? qué camino agarré, qué hice, qué Sí, vi, qué sí. coche vi, qué pasó, no, ni te acuerdas. Entonces, primero pasa, el primer punto es sincerarse con uno mismo, porque creo que todos somos conscientes realmente de lo que hacemos. Que no lo querramos ver o que lo dejemos pasar es otra cosa. Pero mi padre decía algo que era muy cierto, era cuando vas al baño te bajas los pantalones, ¿no? Ujú, Te ujú. preguntaba. Entonces, porque tonto no sos. Entonces, esto es lo mismo. Cuando vos realmente querés cambiar algo, cuando uno quiere realmente tener la voluntad y la iniciativa de hacer un cambio en su vida, tiene que sentarse, pararse. Después va a venir todo lo demás, ¿no? Lo de meditar, leer, hacer ejercicio, que ahora lo vamos a ver. Ujú. Pero primero tiene que sincerarse con uno mismo. Y uno sabe perfectamente qué es lo que está haciendo bien
¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Vos realmente crees que la gran mayoría en este momento, en esta sociedad en la que vivimos, se dan cuenta de eso? Sí, pasa que lamentablemente, sí, yo creo que sí, la gente, es lo que te decía antes, todos sabemos lo que estamos haciendo. Ahora, que no lo queramos cambiar o que no cambiemos, ya es por diferentes motivos. Uno puede ser por comodidad, por miedo al cambio, por quedarse en una zona de confort, por no querer cambiarlo, porque le gusta su estilo de vida, por lo que sea. Pero si vamos a hablar de cómo adquirir hábitos saludables y cómo mejorar nuestro estilo de vida, tenemos que saber perfectamente que lo que tenemos que hacer es primero reconocer qué es lo que debemos cambiar. Porque si no pasa lo que vos decís, si yo no reconozco lo que me pasa, nunca voy a saber cómo mejorarlo. Ahora, si soy honesto conmigo mismo, me siento y digo, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? Y yo me levanto, hago gimnasia, medito, estudio, leo, trabajo, me comporto bien, soy honesto, soy trabajador, soy responsable, creo que estamos dentro de una línea normal. Ahora, si yo me levanto tarde, no hago deporte, no medito, no leo, no soy sincero conmigo mismo, no tengo buenas actitudes, tengo desprolijidad en mis comidas, en mis hábitos, en consumos, en lo que sea, lo más probable y lo más lógico es que ese estilo de vida te lleve para un camino eh, engorroso. Y que no quieras reconocerlo. Y que no quieras reconocerlo. Yo creo que también las personas, a cada uno le toca el momento donde tiene que reconocer y es el momento donde la cabeza te hace ese famoso clic del cambio. Ujú. Y muchos motivos, digamos, los motivos vienen por muchas maneras diferentes. Hay gente que tuvo que pasar una experiencia fea o desagradable para darse cuenta de. Hay gente que no hace falta que pase por algo desagradable para darse cuenta de. Una vez que lo reconoces, que sos sincero contigo mismo, que quieres cambiar, a partir de ahí es empezar a ocuparse de lo que realmente toca. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo que en cierta manera es el primer paso sobre todas las cosas, porque nosotros estamos hablando, en este caso, de unos hábitos, de cambiar esto, pero si nosotros el primer paso es quererlo, ¿sí? Darnos cuenta que lo necesitamos, que hay algo que no va, entonces eso es un clic puede llegar a ser o lo que sea, pero que lo primero que tenemos que hacer es decirnos adentro, yo quiero realizar un cambio, porque en este camino que estoy haciendo no es lo que yo quiero, lo que estoy, el tipo de vida que quiero, o el tipo de salud que quiero, o el tipo de mentalidad que estoy buscando. Entonces, lo primero es quererlo, y ya después de ahí empezar a hacer, buscarse, quererlo, reconocerlo, no mentirse, ser, como dijimos, honestos con uno mismo, ¿okay? Y ya después de ahí empezar a hacer y buscar y focalizar. Sí, empezar a utilizar las herramientas necesarias que te lleven a hacer ese cambio posible. Claro. Porque todo es un proceso, ¿no? Sí. Es realmente así. Por eso es cuando decimos, está muy bien llegar a un punto, pero para hacer este punto hay que dar el primer paso. Totalmente. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, si nosotros nos focalizamos solamente en la mitad del camino, nos está faltando algo. Lo que tenemos que hacer siempre es tratar de decir, ok, el punto de partida, y ahí empezar a organizar, y hay ciertos... Lo que decías recién de saber si es el estilo de vida que quiero, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es fundamental. Y no te hablo solamente de hábitos al tema de salud mental y personal. Muchas veces es importante parar y saber dónde estamos ubicados, tanto también en la parte laboral. Los hábitos no tienen solamente un aspecto, una parte de vida personal, también la parte laboral es importante saber qué hábitos estás teniendo. Uh-huh. Entonces, lo que hablábamos es reconocerlo, querer cambiarlo y preguntarse si es el estilo de vida que uno quiere llevar, uh-huh, o si es la manera correcta que está haciendo las cosas la que lo debería hacer, o seguir continuándola. Ya te hablo de la parte laboral, pasa lo mismo. Estoy contento con mi trabajo, lo estoy haciendo bien, quiero cambiar algo, cómo puedo mejorar, qué estilo de hábitos estoy teniendo dentro de mi trabajo, qué debería mejorar para tener mejor rendimiento, etc. Entonces, eso se trata de conocerse a uno mismo. Uh-huh. Conocerse a uno mismo y ser sincero con uno mismo, que es lo que te decía antes. Y todo es una cadena que va engranada, donde tienes que cuidar tu forma de vivir, tu salud mental, tu salud física, tienes que ser sincero contigo mismo, y una vez que tengas ese equilibrio y ese control vas a poder empezar a hacer el proceso de cambiar los hábitos. Mucha gente se centra bastante en las metas
no se centra en las formas, ¿no? De lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque estamos mirando en el futuro Claro. y no estamos mirando en el presente. Claro. Porque en las metas es hacia futuro, Sí, ¿correcto? Porque nosotros estamos proyectando qué es lo que queremos ser, cómo queremos ser en el futuro. Pero para llegar a ese futuro tenemos que hacer desde el principio y que tener un orden, una programación, un sistema, algo que nos ayude a que hoy, el día a día, ¿ok? Nos puedan llegar a esa meta, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos con estos cambios de hábitos? Sí, a ver, hay algo que es muy fácil. La calidad de tu vida va a depender de la calidad de hábitos que tengas. O sea, esto es así. Tú tienes hábitos saludables, vas a tener una vida saludable. Tú tienes hábitos negativos, vas a tener una vida negativa. El proceso es no centrarse en las metas, no centrarse en el objetivo. Si bien tener claro el objetivo está perfecto, porque uno tiene que saber hacia dónde va, qué es lo que quiere lograr. Pero no estar centrado permanentemente en la meta, sino en el proceso y en la forma que se hace. Entonces hay un inicio, hay un proceso, hay un cambio de identidad, que esa es la parte más importante de lograr a través de generar un cambio de hábito. No es lo mismo decir, tengo que ir al gimnasio mañana, me tengo que levantar, tengo que ir a entrenar, tengo que ponerme en forma, estar pensando permanentemente, a levantarse mañana temprano, coger las cosas, hacer tu vida normal y te vas al gimnasio. Eso ya es cuando lograste un cambio de identidad. Tu identidad es ir al gimnasio. O sea, estás programando tu inconsciente, Sí. al igual que programas cómo tenés que conducir un coche, estás programando, ¿ok? Este hábito saludable. No significa que conducir sea no sea saludable, sino es una manera de ejemplo que estás programando tu inconsciente para que esto sea un hábito saludable, que lo hagas de manera natural, que no lo sientas como tengo claro, que no sea pesado, que no lo sientas como una obligación y como tengo que ir a trabajar. Creo que al 99% de la población no quiere ir a trabajar, claro. Es normal. Hay otra gente que le gusta y se sienten y lo hacen más. Sí, pero ahí mira, hay algo que lo vengo viendo hace tiempo y yo sé que a nadie nos gusta trabajar realmente en el fondo. Pero también todo depende de cómo mire las cosas, ¿no? Yo veo mucha gente, estoy permanentemente en la calle, ya sabes, trabajo, voy, vengo como todos, pero soy muy observador. Uh-huh. Porque me gusta observar, porque así aprendo. Uh-huh. O sea, observo, escucho, miro, comparo. Y eso de observar te abre mucho la cabeza y vas viendo gente y la gente se queja permanentemente. No, porque el trabajo, porque esto, porque lo otro, porque mi jefe, porque el compañero. Lo escuchás en el supermercado, la gente como habla, como se están permanentemente quejando. Entonces, sí, vale, a nadie nos gusta trabajar, pero yo creo que a nadie nos gustaría estar sin trabajo, realmente. A ver. Eso sería peor. Entonces, creo que también se ha generado una costumbre de quejarse y de ir en contra de lo que uno tiene, cuando realmente tenés que ser consciente de lo que tenés, que es mucho seguramente, a lo que te crees que tienes. Entonces la gente se va quejando permanentemente, a mí no me gusta trabajar, porque... Ahora, si vos realmente sos consciente de lo que tenés, de lo que haces, de que tenés un trabajo, de que tenés una oportunidad, después ya depende cómo lo lleves, cómo lo vivas. Si lo querés convertir en una tortura, va a ser una tortura todos los días a trabajar. Así lo ves de una parte positiva que te permite desarrollar tu vida, sí, seguramente no estés en acuerdo en todo, pero por lo menos tenés un trabajo. Ya cambiarlo y crecer va a depender de ti, pero por lo menos tenés un trabajo. Entonces, creo que se trata mucho de ser sincero con uno mismo, no criticar y hacer lo mejor que podamos de cada uno. Volviendo al tema del hábito en sí, lo más importante es centrarse en lo que decías antes vos, centrarse en unas formas de hacerlo, unas metas, unos pasos, tener una capacidad de un orden y de una constancia permanente. Nos guste o no nos guste. Hace poco escuché a Cristiano Ronaldo diciendo algo que era muy interesante. Lo cuento porque hasta hace poco, mejor dicho, yo lo escuchaba y me parecía una persona más tirando arrogante que a más tranquilo, digamos, ¿no? Que a más sincero, algo así. Pero bueno, y hace poco... Que más real, digamos. Más real, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que
si querés ser alguien, si querés ser una persona importante, tenés que creerte el número uno. Eso es así. No podés creerte... Es una proyección mental. Exacto, no podés creerte medio pelo, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Eso es una proyección mental y te convences de que eres el número uno. Y segundo, que él decía algo que era muy importante. Decía, yo no tengo realmente ganas de ir todos los días al gimnasio. O sea, no lo hago porque quiero. O sea, lo hago porque no me queda otra opción que hacerlo si realmente quiero ser el número uno. Y no me queda otra opción de hacerlo si quiero realmente tener una buena calidad de vida, un físico privilegiado y estar sano. Entonces, ¿a dónde voy? Muchas veces uno se plantea las cosas, hay que ver, tengo que hacer tal cosa, pero porque lo está viendo de una manera de víctima, Ujú. cuando realmente es mucho más fácil asumir lo que el objetivo que uno quiere llegar y saber que para lograr ese objetivo tengo que tener determinados hábitos, me guste o no me guste. Y con el tiempo, cuando llegues a los objetivos que te has marcado o estés muy cerca de conseguir los objetivos que te has marcado, ya lo que considerabas algo que parecía un peso, va a ser algo totalmente automatizado, va a ser un cambio de identidad. Pero ¿no crees que eso es en cierta manera también una obligación? No, yo creo que es parte de la vida, ¿no? Hoy por hoy hay que asumir responsabilidades, hay que saber, es lo que te digo antes, ¿qué estilo de vida quiero? Y bueno, mira, yo quiero ser un hippie tirado en la playa todo el día, me parece perfecto, de puta madre, cada uno que haga lo que quiera. Pero entonces esa persona sabe perfectamente cuáles son sus hábitos, que también va a tener que tener una cadena de hábitos. Por más que hagas lo que hagas, tenés que tener responsabilidad. Ahora, si vos querés realmente ser una persona exitosa laboralmente y personalmente, tenés que tener hábitos, conducta, disciplina, fundamentalmente, para poder lograr ese objetivo. Ya que lo vivas como una tortura, que lo vivas como una obligación, ya depende de cada uno. Ahora, entonces, si no lograste tu objetivo, no te quejes después de lo que tenés, Sí. porque No, tenés que esforzarte. ¿sabes por qué te preguntaba? Porque, bueno, porque decía si es como una obligación. O sea, en cierta manera, para programar... Hay obligaciones y obligaciones, Sí, ¿ok? Como decían los Simpsons. Hay obligaciones y hay obligaciones, ¿no? claro, Es decir, exacto. o sea, hay cosas que uno se siente obligado a hacer que no quiere, y otra cosa es tratar de obligarnos, en cierta manera, para poder romper ese patrón que tenemos. O sea, eso, digamos que utilizar esta palabra de obligación, transformarla, como decíamos el otro día, la energía positiva a negativa positiva, Sí. la transformamos, ¿ok? En algo positivo, ¿ok? ¿Qué significa? Que nosotros nos obligamos para poder romper un patrón que tenemos que no nos gusta para poder empezar a tener un patrón que nos gusta. La desprogramación, ¿no? Que hablábamos la vez pasada, hay que empezar a desprogramarse para volver a programarse. Uh -huh, uh -huh. Sí, es así, hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que no van a ser exactamente las que quieres hacer todo el día, pero tenés que tener la responsabilidad de hacerlas. Y recordar una cosa que es muy importante. Yo creo que gran parte de esta sociedad está dentro de una zona de confort. Total. Que queramos o no queramos, nos encontramos siempre en una zona de confort. Y al obligarnos a romper esa zona de confort, automáticamente nuestro ego que nos dice, no, esta zona de confort está espectacular, no te muevas porque así estás contento, estás feliz. Claro. ¿Okay? Cuando nosotros vamos a ir fuera de esta zona de confort, vamos a sentirnos mal. Por eso es que tenemos que tratar de forzarnos, ¿ok? Y de romper esa zona de confort u otras cosas que nos tengan en ese hábito negativo, ¿ok? Para poder salir. Esa obligación de romperla, no escuchar a tu cabeza que te dice, quédate ahí porque eso está bien, no te muevas, porque si no pasan, que llegan los miedos, llegan las inseguridades, llegan 10.000 cosas. Entonces, obligarse, ¿okay? A salir de esa zona de confort aunque tengan miedo. Ser valiente y empezar ese nuevo hábito, como está diciendo. Sí, se trata de la disciplina, creo. El cerebro está acostumbrado a algo, ¿no? Cuando uno viene, con lo que decías antes, uno viene acostumbrado a estar en una zona de confort, de tranquilidad, de estar cómodo, de no esforzarse, de hacer lo justo y necesario, el cerebro automáticamente se acomoda y no quiere trabajar. Y es la parte que le gusta, está tranquilo, está ahí, no le estás dando de pensar ni de actuar. Ahora, cuando uno empieza a cambiar, hay un proceso. Mucha gente que hace a mitad de camino
corta y vuelve para atrás, porque no aguanta la presión, no aguanta el cambio, no soporta... O se somete, exacto, y no, agacha la cabeza. exacto, y no termina de hacer el cambio porque cambiar significa desprogramarse, volver a acomodarse, volver a arrancar, obligarse, tener obligaciones, tener necesidades, tener poca comodidad, etc. Entonces muchas veces se queda en el medio. Ahora, ¿cómo se logra ese paso importante? A través de la disciplina y de saber perfectamente cuál es el objetivo que uno quiere conseguir, con un equilibrio mental y físico a través de cosas que ahora hablamos, que son ejercicios físicos, mentales, etc. Y entender perfectamente que hay cosas que vos tenés que dominar tu mente. Si no dominas tu mente, no va a ser imposible que puedas tener un cambio de hábitos. ¿Y por qué? Porque si no la mente te va a dominar y la mente va a tirar otra vez a la parte de la comodidad. Y algo que quiero dejar claro es, lo que tenemos que entender es que si nosotros no dominamos nuestra mente, lo más probable es que dejemos que la domine otro. Otra cosa externa. Otra cosa externa. Entonces, primero tenés que saber que tenés que dominar tu mente. Y a partir de ahí reconocer que hay cosas que no puedes negociar. Me levanto, no me quedo en la cama, voy al gimnasio, tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que hacer determinada actividad. Eso no lo puedo negociar, me guste o no me guste. Llueve, tengo que salir igual al gimnasio. Hace calor, tengo que salir igual al gimnasio. Tengo que bañarme todos los días, tengo que sentirme prolijo todos los días, tengo que cuidar mi imagen física, tengo que ir a trabajar. O sea, hay cosas que no puedes negociar. Cuando uno ese proceso lo siente como algo que está pesando, es porque está haciendo el cambio. Y ahí hay dos opciones. O vuelvo para atrás, o realmente es el momento de ir para adelante y continuar con el objetivo. Ahora, cuando logres dominar tu mente, ya va a dejar de ser un desgaste y va a ser algo natural. Y a partir de ahí vas a poder mantenerlo tranquilamente. Y todo lo que te parecía que era una obligación y era algo pesado para uno, va a convertirse en una forma de vida diferente. Hacen primero un resumen de cómo serían más o menos el cambio de hábitos. Lo importante es tener una lista de hábitos, ¿no? Y saber perfectamente que lo importante es empezar a ejecutar hábitos, aunque sean pequeños, ¿no? La importancia porque muchas veces vamos al máximo y queremos arrancar por un cambio gigante, ¿no? Empezamos por el final. Empezamos por el final y quiero un objetivo tan alto que si no estoy acostumbrado a cumplir y a tener una cadena de hábitos, lo mejor sería que empecemos por tener una cadena de hábitos en pequeña escala, de ir cumpliendo y reconocernos nuestros cambios, valorarlos, porque muchas veces ni siquiera valoramos los pequeños actos que cometemos. Cambiar un hábito, cambiar algo, puede significar un hábito pequeño, puede significar un gran cambio a futuro. ¿Me podés dar un ejemplo de un cambio pequeño? Un cambio pequeño, por ejemplo, cuando yo escucho mucha gente que en fin de año estamos todos así hartos de comer, porque ya venimos de Navidad, de fin de año, la fiesta, que los reyes, qué tal, y no, yo quiero, y están así, ¿no? Y bueno, el año que viene voy a empezar el gimnasio, y va el primer día, los 2 primeros días, y se mata con el gimnasio, le duele todo y ya no vuelve más. Sí, eso entonces, lo conozco muy bien, muchos. Claro, entonces... La típica en el año nuevo empiezo. Exacto, entonces yo te recomiendo, en vez de ir directamente a un gimnasio y matarte 2 horas, andar el primer día, subite una cinta, caminate 15, 20 minutos, estirá un poquito y andate. Y empezá de a poco a hacer ese cambio. Ponete objetivos más alcanzables. Voy a empezar a leer y se compran un libro así de grande, de 500 hojas. Comprate un libro de 100 hojas, algo que te entretenga, algo que te entre. Quiero estudiar y se apuntan en un curso sumamente complicado, que capaz que hace 5 años no tocaban un libro, y empezás por un curso sumamente complicado y difícil. Entonces, tenés que reconocer primero cuáles son tus capacidades. Claro, eso es lo lógico, vamos, porque nosotros lo que tenemos que entender es que cuando fuimos al colegio aprendimos durante, 6, 7, 10, 15 años, aprendimos y salimos. Buena o no la educación no importa, pero aprendimos durante todo ese proceso. Lo que pasa es que estamos ahora tan acostumbrados a que todo tiene que ser tan rápido,
¿okay? Que no tenemos paciencia. Y te lo digo también Sí, yo a todo, nivel bueno. personal, a mí me costó muchísimo entender, yo quiero aprender todo y quiero aprenderlo ya. Ya. Es imposible. ¿Okay? Entonces, claro, lo importante es tratar de fijarse pequeñas en la meta, pequeños objetivos, Claro. ¿okay? A cumplir, ¿no? Que es como cuando nosotros en un business también, oiga, para llegar a ser millonario, digamos, vos tenés que hacer ciertos pasajes, ¿no? O sea, ciertos pasos, tenés que pasar de paso 1 a 2 a 3, porque no vas a poder llegar a ser millonario. Hoy empiezo y mañana soy millonario. Vas a tener que hacer ciertos pasos. Y para cumplirlos hay objetivos, hay Sí. pequeñas metas que hay que cumplir. Yo creo que también eso es exactamente lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos pensado hacer un hábito saludable, digamos que ya estábamos hablando del físico, del gimnasio, Sí. etcétera. Si querés bajar 10 kilos, por ejemplo, y sentirte mejor porque podés caminar, podés respirar mejor, y decir, o sea, no vas a cambiarlo, eso hay que saberlo y tener muy en claro que no vas a poder cambiarlo De un día hoy y para otro. mañana, no, en una semana hago esto y ya estoy. No, porque va a depender, además de miles de factores, no es que sale de una cosa a la otra, hay que hacer una escala gradual, ¿no? Sí, plantearse objetivos cortos y Y fáciles realistas a y veces. realistas. Cambiando un 1% de cosas todos los días, vamos a sumar una gran diferencia Claro, a fin de año. exacto. Y también lo que decía antes, poner los objetivos de acuerdo a nuestras capacidades, ¿no? Ujú. Ser realista, ser sincero con uno mismo. Yo tampoco puedo pretender mañana ser Messi, porque yo soy malísimo jugando al fútbol. Entonces, Pero te gusta mucho el fútbol. me encanta, pero sé que no podría jugar nunca como profesional. Entonces, hay veces que tenemos que ser realistas de lo que queremos hacer, cuáles son nuestras capacidades y hacerlo lo máximo que podamos, ¿no? Y entender perfectamente que para lograr un objetivo de un cambio radical, como decías antes, para ser millonario no me voy a hacer millonario de un día para el otro. Tengo que hacer un trayecto muy amplio y ir creciendo. Y en la vida personal pasa lo mismo. Para lograr un objetivo grande tengo que hacer todos los días un pequeño cambio para poder llevarlo adelante. Y tener constancia, disciplina, permanentemente tener esa disciplina que no te corte el camino que has elegido. Y tener principalmente claro qué es lo que uno quiere lograr y cómo lo va a lograr y el esfuerzo que tiene que hacer. ¿Y cómo hacemos para que la gran parte de la gente que pueda llegar a ver esto, ya sea aquí o en tu canal o en tu mentorías, Sí. ¿cómo tú le dirías que empecemos haciendo estas cosas? ¿Cómo son los primeros cambios que hay que llegar a realizar y que sea fácil de entenderlo? Porque nosotros ya estamos a un nivel Sí. mental que ya estuvimos pasando, porque tuvimos un proceso que nos llevó tiempo. ¿Okay? Y la gente seguramente se pensará, bueno, me empiezo a hacer algo y ya enseguida que hay que entender que la paciencia es fundamental, ¿okay? Sí. Constancia, todas estas cosas. Entonces, para vos, de tu experiencia de eso, ¿cómo fue tu proceso de decir, qué pasito a pasito empecé? Sí, creo que sería fundamental que la gente entienda que hay que hacer una lista de prioridades. Y un poco de todo, ¿no? Primero, entender que nada de un día para el otro, trabajar la paciencia, saber que nada se va a hacer radicalmente de un día para el otro y no hacer 20.000 cosas a la misma vez. Mucha gente quiere cambiar y está haciendo muchas cosas a la misma vez. Hay que hacer una lista de prioridades. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito cambiar ahora? ¿Y qué es lo que puede esperar un poco y cambiarlo más adelante? Entonces, dedicarse a una sola cosa. No dedicarse a varias cosas a la misma vez. Es fundamental ponerse objetivos, hacerlos fáciles también, hacerlos prácticos, no querer hacer las cosas complicadas, empezar por pasos más fáciles. Sí, pero vos, ¿cuál fue tu primer paso? El primer paso fue ordenarme física y mentalmente, porque eso es lo que te va a dar la capacidad de poder lograr el resto de las cosas. Ordenarse física y mentalmente significa hacer una lista, lo mismo, y decir, bueno, cuáles son las actividades físicas que debería hacer para sentirme bien físicamente y cuáles son las actividades mentales que debería llevar a cabo
para tener un orden y para tener un equilibrio físico y mental y que mi cabeza esté en paz. Entonces, para tener un equilibrio físico, para estar bien físicamente, ¿qué tenés que hacer? Deporte, sí o sí. Eso es, como decía antes, innegociable. El deporte que elijas es el que tú quieras. Pues hacer pádel, tenis, vóley, salir a correr, ir al gimnasio, lo que quieras llamarlo, ¿no? Cada uno tiene natación, lo que quiera hacer, pero hacerlo constantemente durante un tiempo determinado. No es que voy a hacer gimnasia y voy a nadar una vez a la semana. No, vas a elegir nadar, o lo que tienes que nadar por lo menos 4 o 5 días a la semana, y mínimo una hora. Tengo que hacer estiramientos. O sea, hay que poner una lista. Yo en mi caso, ir al gimnasio prácticamente todos los días, mínimo una hora y cuarto, mínimo una hora y media, hacer estiramientos 3 veces a la semana, hacer meditaciones prácticamente todos los días, cuidar mi estado físico, beber poco alcohol, no tener adicciones, no fumar, cuidarme físicamente, porque todo eso lo que te va a hacer es que tu cabeza esté limpia. Quizás tardes un tiempo en darte cuenta, pero estando limpio mentalmente las cosas las vas a ver realmente de otra manera, hasta más fáciles, y las vas a ver mucho más limpias las cosas. Si uno está intoxicado, todo lo que ve está intoxicado. Entonces, si uno está limpio, lo que va a ver el resto va a ser mucho más fácil. Para mí es fundamental que la gente empezar por la parte física, porque uno a veces pretende capaz que un cambio bruto sin cuidar la parte física. Y si uno no está bien físicamente, te hablo de consumo de alcohol, de drogas, de pensamientos también, ¿no? De alimenticios también fundamental, y de pensamientos, ¿no? Si uno tiene la cabeza podrida en pensamientos repetitivos, constantes, te vuelves loco en tus propios pensamientos, no puedes actuar. Entonces, ¿dónde vamos? Primero físicamente, ejercicio, meditar, hacer respiración fundamental, saber respirar conscientemente, darse baños con agua fría también es muy importante. Hay gente que lo hace, por ahí está muy de moda meterse en piletones o en cubos de agua congelada, helada, muy fría, porque eso lo que te hace es activarte el sistema muy rápido, te levanta el sistema inmune, te reactiva la circulación de la sangre, te despierta mucho. Yo lo he comprobado y lo hago prácticamente casi todos los días. Después de entrenar, termino mis duchas por lo menos 2 minutos con agua bien helada. Y te despeja la mente. Terrible. El beneficio es amplísimo. Hay libros escritos sobre esto, hay estudios hechos de los beneficios que tiene el agua fría. Entonces, hacer deporte, respirar, meditar, darse baños con agua fría, eso te va a empezar a equilibrar físicamente. Y a partir de ahí vas a poder ocuparte de la parte mental. Porque no puedes ocuparte de la parte mental si no tenés el físico equilibrado. De a partir de que tengas el físico equilibrado, ya empezamos a tratar más la parte mental. Más la concentración, más trabajar el tema emocional. La inteligencia emocional es fundamental, saber reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y trabajar sobre todo en la parte emocional. Cómo influyen nuestras emociones en nuestra cabeza. Ok. ¿Y hace cuánto que se te abrió este mundo? ¿Hace cuánto tiempo que dijiste, yo tengo que cambiar? ¿Cuándo fue? Ya, realmente empecé a hacer el cambio hace tiempo que lo venía evaluando y lo venía viendo, ¿no? Como te decía antes, ¿por qué? Porque uno lo ve. Uno sabe cuándo está mal o no. Y a mí me pasó, el factor desencadenante mío fue un ataque de ansiedad. Ataque de ansiedad. Entonces, de ahí, sí. Para poner una cosa en concreto, ¿no? Porque lo que nosotros hablamos está muy bien a nivel general, pero yo creo que a veces una pequeña cosa en concreto puede llegar a ser un muy buen ejemplo para que la persona que esté del otro lado, que esté viendo, pueda llegar a comprender. Un ejemplo siempre es obviamente una ejemplificación de lo que podría llegar a ser en una situación real. Me lo puedo imaginar, sí. ¿Me entendés? Porque sí, cuando hablamos de objetivos y de hábitos, etcétera, etcétera, sí, nos imaginamos todo eso, pero cuando nosotros tenemos un desencadenante, como por ejemplo a vos, un ataque de ansiedad, a otra persona puede llegar a ser una ruptura, por ejemplo, de una pareja. Entonces digo, ok, entender que a partir de este momento que nosotros tenemos este clic, que esta cosa que nos pueda llegar a suceder, empezar a evaluar en nuestro cambio, y de ahí empezar a evaluar nuestro
primero Claro. hábito físico para poder empezar a llegar a nuestro hábito mental y después empezar a combinarlo, ¿no? Porque sin o al contrario, empezar el hábito mental para que después empezar con el físico, ¿no? Y después combinarlo, porque yo, por ejemplo, empecé con hábito mental. O sea, yo no empecé con el físico. A mí me daba igual el físico. Yo empecé con el mental. Al contrario que tu caso. Pero sin el hábito físico, ya sea de comer, de estar, de hacer ejercicios o lo que sea, también necesita una combinación, necesita una unificación para tener esa limpieza de lo que estabas hablando, ya sea física y mental. Sí. Entonces, a partir de este detonante, todos tenemos el paso número uno que diste. Un momento detonante. Como decía antes, puede ser un caso de ansiedad, de depresión, una ruptura en la pareja, un problema laboral, un problema familiar, lo que sea, llamarlo como quiera, la pérdida de un ser querido. Hay muchas cosas hay muchos factores que pueden influir en que uno tome esa decisión. En el caso mío particular fue un trastorno de ansiedad que se fue desarrollando por venir soportando y aguantando y llevando un estilo de vida donde se vienen tapando emociones, miedos y situaciones que cuando terminan explotando, el cuerpo ya dice hasta acá llegaste, y por suerte a mí me tocó vivir un ataque de ansiedad, un trastorno de ansiedad, mejor dicho. Por suerte pudiste salir. Claro, porque hay gente que directamente le puede agarrar algo más grande, claro. y ahí no tenés la posibilidad. Yo muchas veces cuando la gente habla y me dice, yo en el libro mío también escribo y hablo de ansiedades. ¿Por qué? Porque la gente lo ve a veces como un problema, tener un problema de ansiedad. Y te repito, todo no es como lo veas, no es lo que sea, sino es como lo veas. Lo importante de las cosas no es lo que pasa, sino que lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa y qué hacemos acerca de lo que pasa. Tengo un trastorno de ansiedad, de depresión, tengo un par de opciones. O me quedo tirado y me pongo un papel de víctima que no puedo cambiar y me quedo derrumbado, o asumo lo que me está pasando y veo cómo lo puedo revertir. Y muchas veces cuando la gente me dice que está pasando por un problema de ansiedad, digo, bueno, es lo mejor que te puede estar pasando. Porque a partir de ahora tenés la posibilidad de revertirlo. Anteriormente lo estabas aguantando, lo venías soportando, lo venías tapando. Exacto, lo venías tapando. Entonces quiere decir que tu cuerpo ya no lo soporta más. Entonces a partir de ahora lo que tenés que hacer es escuchar a tu cuerpo y darle el lugar y darle la respuesta que se merece, que es empezar a ocuparte de vos mismo. El camino es un camino complicado, porque lamentablemente la ansiedad no se va de un día para el otro y hay muchos casos que dura un tiempo, pero tratándolo se puede totalmente cambiar. Siempre digo lo mismo, profesionalmente se puede recurrir, y es uno de los principales puntos que hay que hacer en el tema de la ansiedad, es recurrir a un profesional. Cuando uno se da cuenta que no puede manejarlo y soportarlo uno mismo, recurrir a un profesional. Y después hacer todos estos hábitos que decíamos saludables, que son los que te van a ayudar a equilibrar emocionalmente. Y una vez que, te puedo asegurar que una vez que te ocupes de tratar tus estados, de tus trastornos de ansiedad, de depresión, de TOC, como quieras llamarlo, vas a estar mucho mejor que lo que estabas antes. Porque vas a haber limpiado todo tu pasado, tu cuerpo, tu físico, tu mente, vas a resetearte y vas a sentirte realmente como eres y no vas a estar arrastrado por una emoción. Y te voy a hacer dos preguntas, en cierta manera. La primera, en el momento que decidiste que esto no va más y tengo que cambiar, ¿recurriste a profesional? ¿Te empezaste a investigar? ¿Cuál fue tu primer paso que diste para decir, porque a llegar a hacer el cambio que estamos hablando de hábitos, etcétera, tuviste que pasar el primer paso? El primer paso para vos, ¿qué fue? Hablar con un profesional, leer un libro, buscar ayuda, una mentoría, hacer un curso con una persona. ¿Cómo fue para vos? Para mí fue, el primer paso fue ir a una psicóloga. Fue el paso determinante, hacer terapia. Después empecé a hacer otro tipo de terapia, más holística, y
y fue el primer paso, ¿no? A partir de ese primer paso es hacer terapia para que te ayude a poder, porque hay momentos que uno no puede uno mismo empezar a controlar ni a dominar situaciones y necesita la ayuda profesional para que te ayude a ordenarte en las cosas que uno tiene que hacer. Entonces el paso, en el caso mío fue ir a una ayuda profesional y a partir de ahí sincerarme conmigo mismo, decir, bueno, a ver qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero, dónde quiero ir y empezar a investigar qué es lo que tengo que hacer. Empecé a leer libros de autoayuda, empecé a profundizar más el tema del deporte y empecé a ocuparme realmente de mí, empecé a respirar, empecé a tomar baño de agua fría como te decía antes y todo eso fue un cúmulo de cosas que lo que fueron haciendo fue controlando mi sistema nervioso. Hay 4 pasos que están estudiados y que son realmente efectivos y que no los invento yo ni mucho menos, están inventados hace miles de años, que son 4 pasos fundamentales para controlar y para dominar la ansiedad, que son afrontarlo, aceptarlo, surfear, digamos, y dejar pasar el tiempo. Esos son los 4 pasos que uno debe marcarse en un proceso para salir adelante de un trastorno de ansiedad. ¿Eso lo explicas también en tu libro? Sí, Vale. lo explico también. Son 4 pasos que están divididos en 4 puntos muy importantes, que es un poco lo que hablábamos antes. Ante algo determinante tengo que afrontarlo, no puedo escaparle. Si tengo un problema, si tengo una situación, si me escapo, ¿qué soluciono? Nada. Tengo que afrontarlo. Tengo que aceptarlo totalmente como es. Saber que el que acepta va a poder controlarlo. El que no lo acepta no lo va a ver. Entonces tengo que aceptarlo, saber que me tocó, y aceptar qué es lo que voy a hacer para cambiarlo. Te decía de surfear, ¿no? Surfear, hacer la plancha, como queramos llamarlo, es también muy importante porque esto no es que un día para el otro, no es que lo acepto, está todo bien y ya está. O sea, esto se trata de trabajarlo día a día y trabajarlo día a día lo que te va a hacer es tener días buenos, momentos malos y reconocer esos momentos malos, saber que son parte del proceso y no desesperarse. Es Y tomar dejar pasar el conciencia, tiempo. es tomar conciencia. O sea, Exacto. los 2 pasos anteriores, tomar conciencia del tercero, que es cuando tenés que, digamos, hacer la parte física, ¿no? Exacto. Digamos, tenemos que hacer, pero sin la parte anterior no entendemos lo que estamos haciendo. Exacto, Vale, perfecto. exacto. Entonces, ese momento de surfearlo quiere decir que te va a tocar momentos donde vas a estar bien, donde vas a estar equilibrado, te estás ocupando de vos, estás más o menos ya equilibrado y de repente te vuelve la ansiedad. Pero claro, ya sabiendo lo que tenés, sabiendo de qué se trata, sabiendo que no te va a matar, sabiendo que lo creaste tú mismo a través de tus propios pensamientos, porque los trastornos estos normalmente se crean siempre por nuestros propios pensamientos, es humo lo que hay real detrás de todo esto. Entonces cuando uno ya es consciente de todo eso, te va a permitir surfear en el sentido, bueno, me apareció un ataque de ansiedad, tengo un momento de ansiedad, lo tengo, está conmigo, me toca vivirlo, va a pasar. Y me voy a poner bien. Y después dejar pasar el tiempo, porque todo es cuestión de tiempo. Si estás haciendo las cosas como las tenés que hacer, como vino, se va a ir. La segunda pregunta que te quería hacer es justamente, me la acabas de responder, que es, ¿cómo evitamos a volver a caer? Lo acabas de decir, con la conciencia, porque sabemos, porque entendimos cómo lo creamos, que esto otro. Por lo tanto, eso sería una especie de paraguas Sí. en el momento de decir, estamos volviendo al mismo camino que nos llegó desde al punto donde empezamos, ¿no? Entonces, entendiendo todo este tipo de cosas, me Sí, acaba de decir que eso es muy importante lo que estás preguntando, porque mucha gente se machaca por el tema de recaer, ¿no? De decir, me ha vuelto a pasar. ¿Cómo sé que no me va a volver a pasar? ¿Cómo sé que esto no lo voy a superar? Yo siempre digo lo mismo, hay que considerarse una persona que está en tratamiento, en recuperación, no un ex adicto o no una ex persona que tenga trastornos de ansiedad, sino asumirlo, que es algo que nos tocó vivir y que la lucha va a ser, o que esto va a ser permanente toda la vida, de estar preparado, no relajarse siempre. Y en el caso de la ansiedad, si uno recae, si uno le vuelve a pasar, no tiene que machacarse
y preocuparse demasiado en por qué me ha vuelto a suceder. Porque si te ha vuelto a suceder, ya estás preparado de otra manera ante esa situación. No es lo mismo que te agarró las primeras veces y no sabías qué te pasaba, que si te ibas a morir, si era... Porque todo esto, la gente lo vive de maneras diferentes. Hay gente que lo vive con taquicardia, hay gente que lo vive con hiperventilación, hay gente que lo vive con sudoración, nervios, muscular, dolor de panza, ataque de fobia, encierro, bueno, entonces cada uno lo vive a su manera. El no conocer lo que te pasa sí que te preocupa porque no sabes lo que está pasando. Una vez que tú ya entiendes lo que te está pasando y qué es realmente, le pones nombre y apellido a la situación y te preparas, sí puede volverte. A mí me ha pasado que cada tanto vuelvo a tener un poco de esa ansiedad y ahí estoy mucho más preparado. Me digo, pará, tranquilo, esto pasa, esto se maneja así, esto es esto. Y ya no entra en lucha con uno mismo, ya automáticamente la ansiedad se va porque sabe que la vas a atacar, sabe que la podés controlar. Ahora, si vos estás, después de mucho tiempo, te paras en la misma situación que al principio, donde crees que no la vas a poder controlar, es que decir que no has trabajado lo suficiente para estar preparado. ¿Y vos crees que el cambio de hábito, ¿no? Sí. Ahí es de esta cosa que va este podcast, el cambio de hábito tiene una gran influencia en que no, por ejemplo, no vuelvas a recaer? Claro, totalmente, ¿Por qué? fundamental. ¿Por qué a vos? ¿Por qué? Fundamental. ¿Por qué lo pensás que a vos te puede llegar a suceder eso? Fundamental porque te lo dije en un momento de la charla antes, que es por eso, ¿no? Que es así. La calidad de tu vida va a depender de la calidad de hábitos que tengas. Entonces, si nosotros estamos planeando recuperarnos de un trastorno de ansiedad, la manera para resolverlo va a ser adquirir hábitos saludables. Por lo tanto, eso lo que queremos decir es que si este camino que tenía estos hábitos Sí. me llevaron a este punto de inflexión, ¿okay? Si yo hago y rompo este patrón, que nos obligamos y todo lo que habíamos hablado al inicio, y empezamos a hacer este camino, o sea, yo creo que hay una gran probabilidad que este camino no se vuelva a cruzar con el otro, ¿no? Exactamente, porque totalmente... Por eso es la importancia de los hábitos. Exacto, tú estás eligiendo un camino. Si eliges un camino, si venías por este camino y escoges este, lo lógico es que no se crucen y que sí, es verdad, que puedan aparecer obstáculos, porque nadie te va a asegurar de no que con esto no te van a aparecer más problemas. El tema es estar preparado ante los problemas que aparecen y saber que realmente los problemas van a aparecer, pero uno estar fuerte mentalmente para afrontar esos problemas y darle la importancia que realmente se merece ese problema. Lo que no podemos es ante un problema venirnos abajo y hacer un mundo. O crear otro tipo de problemas. Exacto, o crear otro tipo de problemas. Porque hay una cosa que con un cambio de hábitos hacemos este camino, ¿sí? En ese estábamos mal, en ese estamos bien. Pero ¿qué pasa? Tenemos estos hábitos, pero no hemos cambiado el hábito mental, ¿sí? Nos puede llegar a tirar hacia otro tipo de malos hábitos que nos pueden llegar a tener otro tipo de ansiedad o otro tipo de, no sé, paranoia o alguna fobia o algo por el estilo. Algo que, por lo tanto, es importante que hacer este hábito saludable en todo sentido y comprender, ser consciente, ¿ok? E interiorizarlo, ¿ok? Grabártelo en el inconsciente de hacer este hábito para que cuando venga algún patrón que nos tire hacia otro lado, nos tiren alarmas. Exacto. Pim, pim. Y cuando nos tira una alarma, pararnos, dar un pasito para atrás, mirar hacia atrás y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Y decir, ¿dónde me estoy equivocando en mi hábito? Porque, ojo, que a veces podemos convencernos de que tenemos un buen hábito saludable y nos estamos tirando, porque nos estamos mintiendo, ¿okay? Y nos estamos tirando hacia un mal hábito, tal vez mental, pero yo estoy bien, voy al gimnasio, mira qué bien que estoy, ¿okay? Pero, ¿qué pasa cuando tu cabecita no es totalmente honesta con uno mismo? Que te puede tirar eso. Entonces, eso es lo más importante de tener las paletas te digan freno, atención, ojo, ¿ok? Que el camino para esto hay que tenerlo combinado, sea el físico, sea la salud, sea la mente. Totalmente, el equilibrio, ¿no? El equilibrio ese tan importante que
mental, ¿no? Físico, y también espiritual, digo yo muchas veces. Sí, eso para cuando para mí es fundamental, ¿eh? Claro. Te digo, para mí, yo voy, después de haber pasado todo este proceso, yo creo que para mí lo más importante es el espiritual. ¿Okay? Porque de ahí, de entender lo que somos realmente dentro, podemos manejar las otras cosas mucho más fácil. Claro, así es. Lo que hablábamos es tal cual. No vas a poder lograr tener una vida saludable o un objetivo importante, ni una calidad de vida buena, si no estás equilibrado en estos puntos. Sí. Porque lo que decías vos antes, no vas a hacer mentirte a vos mismo, vas al gimnasio, físicamente estoy muy bien, pero después soy una mala persona, tengo malos hábitos, soy un mal compañero, soy un mal jefe, soy una persona despectiva. O sea, creo que todo tiene que ver con todo y ojalá se ponga de moda, digo yo también siempre, ojalá se ponga de moda ser natural y ser buena gente, ¿no? Sí, a mí no me gustaría decirlo se ponga de moda, porque la moda pasa, ¿me entendés? Yo tal vez diría que sea un hábito. Sí, total. Que Sí, sea un hábito, sí, no sí. una moda. Que esto sea una parte de nosotros, Sí, sí. ¿ok? Que si quieren empezarlo como moda, bueno, Sí, empiécenlo, porque si te ayuda, Ah. perfecto. Si la moda te ayuda a ser mejor, va bien. Sí, sí. Utilizarlo, utilizar todo lo que tengas a tu alrededor para estar mejor. Pero yo, en vez de que venga como moda esto, es que venga como conciencia colectiva. Sí, total. ¿Ok? Y que esa conciencia colectiva nos abra hacia estos hábitos buenos, saludables, físicos, mentales y espirituales, para poder evitar de tener todos estos conflictos que podríamos ya haber tenido, ¿okay? Que podemos llegar a tener o que estamos teniendo. ¿Entiendes? O sea, para mí, si podemos llegar a hacer algo a través de, como por ejemplo un podcast, que es lo que te quería comentar, que yo creo que es fundamental que una persona como vos, o como yo, que con mi experiencia, con mis cosas de vida, podamos a través de una cámara, ¿ok? Y gente que pueda decir, esto en vez de ser una moda puedo hacerlo un hábito y convertir mi vida de otra manera y ver las cosas de otra manera, y así podemos llegar a soportar incluso mejor un trabajo que no nos gusta donde estamos trabajando, de soportar o poder llegar a entender a mi pareja, mi relación, mis hijos, la relación laboral, etc. O sea, que esto ayude a alguien, ¿ok? Porque yo creo que tanto a vos como a tanta otra gente, si hubiera habido más podcast y gente, podcast digo porque estamos en un podcast, ¿no? Pero gente que a través de estas redes sociales, etcétera, que son tanta influencia negativa, pero ¿por qué no la podemos transformar en una influencia positiva? Y dar algo hacia la gente que está por ahí del otro lado, para tu libro, tu canal, tu Instagram, etcétera. Son todas unos factores de comunicación para abrirle la cabeza a alguien y abrirle en el buen sentido, no que le va. ¿Okay? Abrirle la cabeza para ayudar. La ayuda es fundamental, lo dijimos la otra vez, lo volvemos a decir ahora, que es importante que la gente participe, que nos pregunte las dudas que tenga, de los temas que quieren que hablemos, que nos escuchen. Y hay algo que quiero dejar resaltado, que es muy importante en qué consumes tu tiempo, ¿no? Porque, como decías recién, que la gente nos vea, que vea podcast, que nos vea a nosotros, ojalá que nos vea mucho a nosotros, pero que vea mucho también este tipo de ayuda, ¿no? De desarrollo personal y crecimiento personal. Que lea. Entonces, lo importante es no malgastar el tiempo. Ahora, si yo me pego 2 horas viendo tontería por televisión o con el teléfono en la mano no viendo nada, en vez de esas 2 horas, por lo menos usarlo 15 minutos, no te digo que tampoco dejes el teléfono, porque tampoco nos vamos a ir de un extremo al otro. Pero si en vez de decir, mira, en vez de quedarme 2 horas tonteando, tonteo 20 minutos. Y el resto del tiempo me leo un libro. Me pongo a ver un podcast interesante.
me pongo a seguir a una persona que hable de desarrollo personal y de crecimiento. Eso es lo que te va a empezar a nutrir. Ahora, si malgastamos el tiempo, estamos complicados. Preguntas. Y hacerte preguntas, te va a empezar a abrir la cabeza. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque en el momento que, repito, no digo que esté mal, para mí no lo consumo, porque yo no soy de consumir vídeos de estos rápidos, Sí. ni TikTok, ni Instagram, yo no consumo este tipo de... porque no me aportan, ¿ok? Pero digo, si quieres hacerlo, ok, ríete, pierde un poquito de tiempo. Claro, que pasarlo bien pero también. el momento que veas algo, que puedas sentarte y decir, esto me genera una pregunta, pues de esta pregunta que te generen 2, que te generen 3, que te generen miles de preguntas y que pueda a través de un podcast, a través de un reel, a través de un TikTok o lo que sea, algo que nosotros porque estamos aquí, pero todos los que la gente que está en esta misma situación, que genera un contenido de este tipo, este mismo contenido, pierdan 10 minutos una vez, 20 minutos una vez y háganse una pregunta en su cabeza. Y vean, si es con su vida, si están bien con su vida, pues sigan así con su vida. Pero si ven que algo quieren cambiar, pues esto es también una manera de cambiarlo. Y después vayan tomando. Él fue a especialistas, empezó a leer libros, cambió su vida, cambió sus hábitos, llegó a un punto en su vida donde cambió el camino. Y hoy en día está sentado aquí, está hablando de su experiencia. ¿Por qué? Porque eso es positivo y lo quiere transmitir, ya sea en su libro, ya sea en su podcast, ya sea en su canal, en donde sea, no importa. Él lo quiere transmitir, quiere ayudar, ¿okay? Y a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me gusta dar algo para que la gente le haga algo aquí adentro y pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda hacerse estas preguntas y que seamos cada vez más. Eso es lo que me gustaría a mí. De acuerdo totalmente. ¿Te gustaría decir algo más? Si te faltó cerrar algo en cuanto a los hábitos o... No, creo que lo hemos hablado todo. Me gustaría decir algo más de lo que dijiste recién, que es fundamental para que la gente tome conciencia de lo importante que es dar los primeros pasos para descubrir si quiere cambiar cosas dentro suyo. Empezar a escuchar, empezar a ver, empezar a leer, es lo que te va a empezar a generar una rueda de hábitos. Vas a decir, es verdad, yo no estoy bien, mira, voy a escuchar este podcast, voy a leer este libro, voy a seguir a tal persona, voy a empezar a utilizar mi tiempo mucho más productivamente. Y una cosa que lo que hablábamos antes, que son los pequeños hábitos, van a empezar a hacer efecto. Uno va a empezar a interiorizarse, va a empezar a tomar más información y lo más probable es que empiece a encontrar ayuda, porque hay mucha gente que está sola, hay mucha gente que no tiene acceso a una ayuda o no sabe cómo pedir ayuda. Y se siente ahogada en un vaso de agua. Y ahí es donde yo quiero decir a la gente que hay muchos recursos para cambiar, hay muchos recursos para recurrir, hay muchos caminos para tomar y siempre se puede empezar por muy poquito. Mandando un mensaje, quiero ayuda. A mí me escribe mucha gente por Instagram, por YouTube, por ¿Qué te preguntan? Me preguntan de todo tipo de cosas. Pregunta como me has hecho tú anteriormente, dónde puedo encontrar información, qué libros puedo leer, qué hábitos tengo que tener, qué me recomiendas que haga, etcétera. Y yo siempre le voy derivando cosas que a mí me han hecho bien y que considero que le van a hacer bien a todo el mundo. Quizás a mí me han ayudado más que a otros, pero todo lo que recomiendo va a ser natural, va a ser honesto y va a ser sincero. Entonces hay psicólogos, hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, hay terapeutas y psicólogos y gente que ayuda muchísimo y que influyen un montón, con los que se puede empezar a contactar por las redes y siguiéndolo, simplemente viendo vídeos, leyendo, no hace falta ni ir a comprarse un libro, solamente leyendo lo que ellos cuelgan en las redes vas a empezar a abrir tu mente. Lo importante es que te dejes influenciar por personas que realmente valgan la pena y no caer en manos de personas que te dejes influenciar por personas que no te influencien positivamente. ¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo lo puedes diferenciar? Porque claro, está muy bien. Ya sea en este mundo, sí, como en el mundo de lo que hay, o sea, tenemos un abanico de 360 grados. Total. De gente que te está queriendo vender algo.
¿ok? Sí. Ya sea una ayuda espiritual como un curso de cómo hacerte millonario, Sí. ¿ok? De todo hay. Total. Entonces, ¿cómo podemos llegar a diferenciar lo que normalmente podemos conocer como vendehumos y lo que realmente te pueden estar dando algo que te aporte, que te dé valor a tu vida? Sí. ¿Cómo te diste cuenta vos? Por ejemplo, si tenés que ir si vos tenés que ir vas en internet y buscas algo, ¿cómo te das cuenta si realmente te sirve? No significa que tengas que comprarle lo que estén vendiendo, Sí. sino que puedas recaudar una información positiva de todo eso. ¿Cómo te das cuenta de que esa persona que cuando está viendo es no solamente decir cantidad de palabras solo para al fin y al cabo comprar mi libro Sí, sí, o suscribirte a mi mi, canal. no, a mi premium, ok, voy a hacer un... ¿Cómo sabes que esto... A ver, uno también ya lleva, ¿no? A su edad, con las canas las tenemos porque sí, pero ya más o menos vas diferenciando la calidad de las personas que vas escuchando. Sí, pero un chico de 20 años no tiene Sí, canas. exacto. Yo recomiendo mucho, a ver, no quiero criticar a nadie, porque cada uno hace su trabajo, pero a mí no me gusta, por ejemplo, las personas que empiezan hablando de dinero. Y hoy por hoy se acostumbra mucho a, te vas a volver millonario, vas a ganar 1 millón en el primer año, vas a ganar tanto, vas a ganar tanto. Creo que eso están manipulando a las personas, están jugando Con la con la necesidad. necesidad, exactamente. Están jugando con la necesidad de las personas, donde le hablan de que van a aumentar su facturación, donde van a generar X dinero en tanto tiempo, y arrancan por ese lado porque es la necesidad de las personas que nos toca a todos y le toca a todo el mundo estar pendiente, ¿no? De los gastos que uno tiene, que no llego, que las obligaciones, etcétera. Entonces, ¿a quién no le hace falta más dinero? Entonces, ¿quién no tiene esa necesidad? Y mucha gente realmente la está pasando muy mal. Hay países y lugares que la gente no tiene trabajo, que le cuesta muchísimo todo. Y cuando vos escuchas a alguien que dice, no, te escucha, Te genera una esperanza. casi, exacto, Sí. mira, hago tal curso, me apunto, esto, el otro. Creo que la gente que empieza arrancando y que arranca, y que yo, por ejemplo, en mi mentoría y en mi libro en ningún momento hablo de dinero, solamente explico algo muy fácil. ¿Querés ganar más dinero? Haz la cosa bien. Trabaja bien, sé honesto, sé trabajador, vas a ganar más dinero. O sea, el tema es, eso es va a ser un resultado de algo que hagas permanentemente, vas a mejorar tu nivel de vida. Ahora, las personas que empiezan con este tipo de inscribite, compra ahora, que si no se acaba la oferta, que mañana, eso es toda una manipulación. Y después también es muy importante seguir personas que sean profesionales y que sean personas que tengan vivencias propias. Ujú. Porque, por ejemplo, ni vos ni yo somos profesionales. Exacto, pero tenemos mucha vivencia propia. Yo, por ejemplo, en el ámbito mío no soy un profesional porque no soy psicólogo ni soy un terapeuta, pero he estudiado recursos humanos, he estudiado una carrera universitaria, tengo 30 años de trabajo que me respaldan, he dirigido cientos y cientos de personas, he hecho trabajos y cursos de inteligencia emocional, de psicología positiva, demostrado. Entonces, tengo lo que me respalda. Y después lo que te decía antes, que es lo más importante, que es tener una vivencia propia. Hay gente que no tiene título, pero tiene mucha vivencia propia, que ayuda muchísimo. Uh-huh, uh-huh. Eso es lo más importante. Porque ¿quién te va a venir a hablar de mejorar tu calidad de hábitos? ¿O quién te va a venir a hablar de algo que nunca lo vivió? Absolutamente. ¿Por qué? Porque lo leíste en un libro. Sí, sí. Entonces, sí, vale, ok. Hay gente que ha estudiado mucho, me parece muy capaz, me parece perfecto. Pero los que hemos vivido y los que tenemos vivencia personal, yo lo he vivido en grupos de ayuda, donde yo participaba, donde yo era un participante más, en grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda está comprobado que son a veces hasta mucho más efectivos que las terapias individuales, Uh-huh. donde se forman una cantidad, por ejemplo, de 5, 6, 4, 8 personas y todos hablan de lo mismo, ante un problema determinado. Las terapias grupales ayudan un montón. ¿Por qué? Porque están formadas por personas que no son profesionales, pero que tienen experiencias de vida. Entonces tú te vas a ver reflejado en los demás o vas a darte cuenta que tu problema al final no era tan importante como vos pensabas, porque el del otro realmente es mucho más importante o mucho más preocupante que el tuyo. Entonces, Y te van a poder aconsejar. uh-huh. Entonces, diferenciarlo por ese lado, ¿no? Por las personas que realmente tienen experiencia en la vida. Entonces, según lo que me estás comentando, tiene que haber dos factores. Un factor
puede llegar a ser la parte profesional, que tenga un buen background Exacto. no digámoslo de logros, pero para que podamos llegar a entenderlo, sino una persona que pueda llegar a tener esta, que te brinda ayuda y que tenga su experiencia detrás, digamos como una referencia, ¿no? Total. Y de otra manera sería gente que ha pasado, ha experimentado y puede explicar bajo su propia experiencia, influencia y vivirlo en su propia piel, ¿ok? Y cómo llegó a ese punto. Porque ambos son válidos. Totalmente. Uno puede llegar a entender de una manera más general, pero el que lo vive, o sea, tu experiencia de vida no la va a saber ningún terapeuta. Sí, exacto. Bueno, Porque a ti en te realidad pasa se lo le mismo. está Son cosas que vas vivido y por eso podés Sí, ayudar como estás ayudando y hacer lo que estás haciendo. Porque lo has vivido en carne propia. claro. Yo trabajo también mucho con terapeutas y con profesionales. Me ha pasado también de decir, mira, vamos a hacer un trabajo juntos, porque es lo que vos decías recién. Hay excelentes terapeutas, hay personas que son muy profesionales, pero no tienen la experiencia de vida en determinadas situaciones. Y yo tengo quizás mucha experiencia de vida, pero me falta algún punto profesional para tratarlo. Entonces, creo que el conjunto de las cosas es muy importante. Hoy por hoy, lo humano, lo sincero, eso es lo que realmente ayuda, ya sea profesional o sea una persona que lo haga a través de su experiencia personal. Date cuenta en la medicina actual, ¿qué está pasando? Se está empezando a dar lugar a una medicina más integral. Anteriormente era, voy al médico, tengo una enfermedad, me recetan, me operan, no me operan. Hoy por hoy se está ampliando mucho más el tema de la salud mental, la parte emocional en las enfermedades. No es lo mismo una persona que tenga una enfermedad que emocionalmente esté fuerte a una persona que tenga una enfermedad que emocionalmente esté muy debilitada. Está comprobado científicamente que personas que han entrado a quirófano fuertemente emocional se han recuperado mucho mejor que personas que han entrado muy debilitadas. Las costumbres, los hábitos, eso va a influir mucho en qué estilo de vida vamos a tener. Y si no cuidamos nuestra salud, lo más probable es que tengamos algún tipo de enfermedad. O si nos toca una enfermedad, depende de cómo estemos mentalmente, vamos a encararla también. Yo te voy a poner un ejemplo de por qué es importante el equilibrio. Sí. Yo tengo un caso particular muy cercano, ¿okay? Donde a nivel físico, vegano, que esto, Sí. que el otro, que se curaba, que a nivel físico, no tanto a nivel deportes, pero sí a nivel alimenticio, porque todo lo que las toxinas que nos metemos en la boca, ¿okay? Se van a tener que salir por alguna parte de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la parte alimentaria es importante. Determinante. Y que resultó que la parte mental no la tenía muy a todo. Y que uno de los factores, un tumor en la cabeza. Y hablando, me dijo, al final y al cabo, dice, yo, porque, ok, tuvo momentos difíciles esto, y pude llegar a hablar con esta persona, porque antes estaba en el hospital, no quería ver a nadie, etc. Esta persona me dijo exactamente, dice, que al final y al cabo, sí, no te sirve de nada ser así saludable, tener dinero, no tener dinero, tener, no tener, esto y lo otro, si tú aquí no estás bien y no puedes equilibrarlo con todo lo demás, no te sirve absolutamente de nada, porque hoy en día yo puedo desaparecer y ya no tengo más nada. Dice, y todo el resto que hice no me sirvió para nada. Entonces, es fundamental que tener ese equilibrio entre lo que estuvimos hablando antes, físico, mental y espiritual, digamos, energético, etc. Todo tiene que estar vinculado, todo tiene que estar en una misma cosa, porque al final y al cabo, según lo que yo creo y las cosas somos una energía dentro de un contenedor, que es nuestro cuerpo, que tenemos que cuidarlo con la salud y que lo está controlando nuestra mente, que por lo tanto los tres tienen que estar en equilibrio.
Total. Tema de la alimentación, podríamos hacer un día un podcast aparte, ¿eh? Yo tengo ahí... Porque es muy importante, porque es fundamental, la alimentación es fundamental. También en el libro hablo de alimentación, hablo mucho de alimentación de la parte emocional. Lo digo también, no digo, yo no soy, es verdad, yo no soy ni nutricionista, ni esto que hacen dieta, ni mucho menos. Pero sí sé, por haberlo vivido en carne propia, que lo que decías recién, estando equilibrado emocionalmente también voy a saber qué estoy comiendo y cómo voy a comer. Vale. ¿No? Porque es muy importante reconocerse emocionalmente. Hay gente que por depresión deja de comer. Hay gente que por depresión come más. Hay gente que por depresión o por ansiedad fuma. Hay gente que por depresión se le cierra el estómago, etc. Entonces, las emociones son las que van a mandar a nuestra alimentación. Sí, no tanto meterse en temas de dieta y de un montón de cosas, ¿no? Porque eso ya quizás lo dejo más para un especialista, porque hay determinadas personas que tienen que hacer una dieta por una determinada y tiene que hablarlo con un especialista. Exacto. Que tiene que ver su metabolismo, la parte física, orgánica de la persona para poder darle la mejor opción posible, que eso es completamente aparte. Pero primer paso a nivel de alimentación, reconocerse emocionalmente cómo está uno a la hora de comer. Vas a que estando equilibrado emocionalmente vas a controlar mucho más la comida que comas, lo que comas, cuando lo comes, las cantidades. Vale, hacemos otro podcast hablando de eso. También. Pero hay cosas que es fundamental porque son cosas del día a día, todos nos alimentamos. Y la alimentación es lo que nos va a dar también una calidad de vida, totalmente. Absolutamente. Es así. Dale, hacemos otro podcast. Si la gente le gusta, ya saben. Me olvidé decirlo, suscríbanse, joder. Pero dejen en comentarios, sigan a Lucho en su canal, que ya se los dejo siempre aquí en la descripción. Exacto. Y algo más que queramos agregar en este interesante podcast, porque para mí estuvo espectacular. Sí, estuvo muy lindo. Agregar que lo repasen, que lo escuchen, que lo aprecien, porque todo tiene un mensaje, todo tiene un porqué. Nada está hablado porque sí, pues está hablado por personas que hemos pasado por situaciones donde hemos buscado una mejor calidad de vida, y que empiecen por este paso que es empezar a tomar conocimiento e interés de poder lograr mejorar sus hábitos. Genial. Pues, Mucho verte, Leo. Igualmente, muchas gracias otra vez y nos vemos en la próxima. Gente, ya saben, nos vemos en el próximo podcast.